Los objetivos que se deben cumplir con la realización de los cuidados post-mortem y amortajamiento son: 1. Garantizar la dignidad del fallecido. Se velará por su intimidad, impidiendo su exposición a personas ajenas mediante cortinas o biombos. Contactar con la familia si no están presentes en el momento del fallecimiento. 2. Respetar las manifestaciones de duelo y favorecer la expresión de sentimientos por parte de los allegados. Cuidados post-mortem. Material necesario: 1. Mortaja o sudario para envolver el cuerpo. 2. Vendas para atar las muñecas y tobillos. 3. Bata. 4. Mascarilla. 5. Recipiente con agua y jabón para lavar todo el cuerpo. 6. Esponja. 7. Guantes. 8. Toalla para secar después de lavar el cuerpo. 9. Material para curas: algodón, pinzas, tijeras, esparadrapo. Procedimiento. Signo de interrogación: verificar y confirmar el éxito en el parte médico. Signo de interrogación: se deberá colaborar con la enfermera responsable durante todo el proceso. Signo de interrogación: solicitar a la familia que abandone la habitación mientras realizamos el amortajamiento. Ayudarles en todo lo necesario en esos difíciles momentos. Signo de interrogación: lavarnos las manos y colocarse guantes de un solo uso. Signo de interrogación: preparar todo el material necesario y trasladarlo a la habitación del fallecido. Signo de interrogación: dejar el cuerpo en decúbito supino colocando la cama en posición horizontal si estaba levantada y se le deja una almohada. Signo de interrogación: desconectar y retirar catéteres, drenajes, etc. que llevará el fallecido. Signo de interrogación: realizar la higiene completa del fallecido. Lavarle la cara y afeitarle si hace falta, limpiarle las secreciones y peinarle. Signo de interrogación: colocar en un carrito el material para curas y ayudar a la enfermera a taponar las salidas de 91. Sangre u otras secreciones, si las hay, y a colocar el apósito perineal tras un taponamiento rectal y vaginal si se precisarán. Signo de interrogación: estirar las extremidades inferiores y colocar los brazos a lo largo del cuerpo. El cadáver debe quedar alineado. Signo de interrogación: cerrarle los ojos bajando los párpados superiores tirando levemente de las pestañas. Signo de interrogación: colocar la dentadura si se le había quitado al enfermo moribundo, y cerrarle la boca. Signo de interrogación: sujetar la mandíbula del cadáver con un vendaje alrededor de la cabeza. Signo de interrogación: ponerle una bata mortuoria o sudario. Si la familia lo desea, se facilitará que puedan vestir con sus ropas al cadáver. Signo de interrogación: sujetar los tobillos y las muñecas juntas con una venda o esparadrapo. 3.8. Técnicas de limpieza y conservación de prótesis. Procedimiento. 1. Las prótesis se deben limpiar, al menos una vez al día, con un cepillo especial para prótesis de venta en farmacias, o un cepillo de uñas con cerdas de nylon, y un poco de pasta dentífrica. O, mejor, jabón, para evitar la formación de sarro. Después, aclárelas muy bien con agua. 2. Importante la limpieza de las partes metálicas, sobre todo las que contactan con los dientes. Cara interna o cóncava de los ganchos. Para ello, pueden frotarse con un bastoncillo empapado en alcohol, hasta que la superficie quede brillante. Si quedan mate o deslustradas, es que están cargadas de placa bacteriana, que puede producir caries y desgastes debido a los ácidos que dicha placa produce. Sin embargo, si están libres de placa, es decir, brillantes, no producen ni lo uno ni lo otro. 3. Conviene quitar las prótesis para dormir, para que los tejidos descansen diariamente unas horas de la presión a que pudieran verse sometidos, para evitar golpes y deformaciones. Mientras están fuera de la boca, conviene conservar las prótesis en agua, a la que puede añadir
Pastillas desinfectantes comercializadas para ese menester. Es conveniente usar la seda dental para limpiar entre los dientes, y enjuagarse la boca con colutorios fluorados, al objeto de prevenir la aparición de caries, sobre todo entre los dientes, donde el cepillo no limpia bien. Prótesis auditivas. Los audífonos necesitan mantenerse secos. Los métodos para la limpieza de los audífonos varían dependiendo del modelo y la forma. Algunos consejos para el cuidado de los audífonos. 1. Cuando no los use, guárdalos en su estuche o caja, en un lugar seco y fresco, donde no puedan alcanzarlo los niños ni los animales domésticos. 92. 2. No lo exponga nunca a condiciones de temperatura ni humedad muy alta. 3. No lleve su audífono cuando se someta a un tratamiento con ultrasonidos, rayos X o similar. 4. Cambie las baterías regularmente. 5. Apáguelo cuando no esté en uso, y si no lo utiliza durante un periodo prolongado, retire la pila. 6. Evite la utilización de laca para el pelo u otros productos capilares cuando lleve puesto los audífonos. 7. Limpieza del molde y del audífono. 8. Las prótesis auditivas se pueden limpiar utilizando productos específicos que están pensados para asegurar una limpieza y desinfección a fondo sin dañar los moldes y los audífonos. 9. Puede limpiar los contactos de la pila con un bastoncillo higiénico. No use nunca disolventes ni objetos que puedan dañar su audífono. 10. La humedad puede acumularse en su audífono, principalmente por la sudoración y las condiciones ambientales. Esta puede dañar los circuitos electrónicos del aparato. ¿Cómo limpiar y desinfectar un molde? 1. Separar con cuidado el molde del audífono. 2. Introducirlo en un recipiente con agua y un producto desinfectante, dejando actuar toda la noche. 3. Enjuagar con agua, secarlo con una toalla y eliminar toda la humedad. 3.9. Fomento de la autonomía de la persona dependiente y su entorno para la mejora de su higiene y aseo. El enfermo consciente y colaborador puede intervenir en su propio aseo, por lo que se estimula su participación en tareas como el lavado de la cara, el afeitado, la higiene bucal, de los genitales, etc. Conviene enseñar a la familia a realizar la higiene del paciente inmovilizado, para dar continuidad a los cuidados. Debe explicarse la importancia de una buena higiene diaria para prevenir complicaciones, como úlceras por presión e infecciones y la necesidad de cambiar la ropa interior todos los días. 3.10. La inmovilidad. 1. Concepto. El síndrome de inmovilidad se define como el descenso de la capacidad para desempeñar las actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras. Se caracteriza por una reducción de la tolerancia a la actividad física que provoca debilidad muscular generalizada y, en casos graves, pérdida de automatismos y reflejos posturales. 93. 2. Causas más frecuentes. Obedece a diversas causas, que deben ser siempre estudiadas a fin de hallar factores corregibles, y asimismo debe ser tratada como un problema médico relevante en la atención del paciente mayor. Las formas de presentación de este síndrome son variadas según la causa subyacente. Existen pacientes que estando en condiciones de movilidad total caen abruptamente en inmovilidad, como es el caso de aquellos que sufren accidentes vasculares encefálicos o traumatismos incapacitantes. Otros muestran un deterioro progresivo, ya sea desde una situación de movilidad total o parcial por alguna enfermedad crónica, como es el caso de la osteoartrosis, las enfermedades neoplásicas, la insuficiencia cardíaca y respiratoria o la enfermedad de Parkinson. Algunos cursan con fenómenos episódicos que ceden totalmente, como en las enfermedades autoinmunes o neuropatías de origen hidroelectrolítico,
o episodios que van disminuyendo progresivamente la capacidad motriz, como las caídas a repetición o las hospitalizaciones frecuentes sin apoyo kinésico especializado. Las principales causas de inmovilidad en el adulto mayor son la falta de fuerza o debilidad, la rigidez, el dolor, alteraciones del equilibrio y problemas psicológicos. Además, con el paso de los años se producen una serie de cambios fisiológicos que contribuyen a disminuir la movilidad. A. Enfermedades y condiciones que contribuyen a la inmovilidad. Musculoesqueléticas. Osteoartrosis extremidades inferiores. Fracturas extremidades inferiores. Artritis inflamatorias. Enfermedad muscular primaria o debilidad muscular por hipotiroidismo. Trastornos dolorosos de los pies, onicolisis, hiperkeratosis, hallux valgus. Polimialgia reumática. Neurológicas. Enfermedad de Parkinson. Neuropatía periférica. Deficiencia de vitamina B12. Espondilosis cervical. Estenosis espinal. Demencia. Hidrocefalia anormotensiva. Cardiovasculares. Insuficiencia cardíaca congestiva. Enfermedad coronaria. Vasculopatía periférica. Miocardiopatía hipertrófica. Pulmonares. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedades pulmonares restrictivas. Otras. Ceguera. Enfermedad sistémica grave. Caquexia. 94. Diabetes. Factores psicológicos. Depresión. Desesperanza. Causas ambientales. Inmovilidad forzada. Obstáculos físicos, escaleras, luz insuficiente, piso resbaladizo, etc. Falta de apoyo social. Efectos colaterales de las drogas. B. Alteraciones fisiológicas asociadas a disminución de la movilidad en la persona mayor. Sensoriales. Tiempo de reacción lento. Disminución de los reflejos correctores. Motoras. Pérdida de masa muscular. Disminución de las contracciones voluntarias máximas. Cardiovasculares. Alteraciones de los varorreceptores. Disminución de la capacidad aeróbica máxima. 3. Consecuencias. Son múltiples las limitaciones que causa la inmovilidad. Sociales, destacan las pérdidas del empleo, de actividades esparcimiento, de relaciones sociales, de la capacidad cuidar a terceros y de autocuidado. Psicológica, puede haber depresión, temor a las caídas, pérdida del control e incapacidad aprendida. Físicas, puede conducir a caídas, incontinencia, pérdida de fuerza y capacidad aeróbica. Alteraciones metabólicas, disminución de glucosa, balance negativo de calcio y nitrógeno, úlceras por decúbito, contracturas y trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. 4. Definición de úlcera por presión. Plan de actuación ante ancianos /as inmovilizados /as. Se denomina úlcera por presión, UP, a toda lesión de la piel originada por la presión mantenida o fricción sobre un plano o prominencia ósea, de forma que se impide la irrigación sanguínea correcta de los tejidos afectados causando su isquemia, disminución del riego sanguíneo, y, en consecuencia, la degeneración y necrosis de la epidermis, dermis y tejido subcutáneo, pudiendo afectar incluso a tejido muscular y óseo. Aparecen con frecuencia en pacientes que se encuentran encamados o en sillas de ruedas y en zonas como los codos, los hombros, los tobillos. También se las llama úlceras de decúbito. Los mecanismos que provocan la aparición de las úlceras por presión, basados en alteraciones del riego sanguíneo en determinadas zonas del cuerpo por causa externa, son la presión y la fricción o la unión de ambas, que llamamos cizallamiento. La presión es una fuerza que actúa perpendicularmente a la piel como consecuencia de la gravedad, provocando un aplastamiento de los tejidos entre dos planos, uno perteneciente al paciente. 95. Prominencias óseas,
y otro de origen externo, sillón, cama. La formación de la SUP depende tanto de la presión ejercida como del tiempo que permanece esta presión. La fricción es una fuerza tangencial o lateral que actúa paralelamente a la piel, produciendo roces por movimientos o arrastres. Existen múltiples factores que influyen en la formación de úlceras por presión, UP. Punto centrado 1. Propios del paciente y sus patologías, lesiones cutáneas, problemas en el riego sanguíneo, desnutrición o delgadez, infecciones, alteraciones del estado de conciencia, incontinencia, parálisis, etc. Punto centrado 2. Derivados del tratamiento, inmovilización terapéutica. Punto centrado 3. Derivados del entorno, falta o mala utilización del material, déficit en la realización de los cambios posturales, falta de formación específica, sobrecarga del profesional. Sus causas pueden ser generalmente detectadas con antelación, pudiendo aplicarse medidas preventivas que eviten su aparición, ya que una vez generadas, suelen ser de manejo complicado y evolución lenta. Las úlceras por presión, UP, se clasifican en estadios, según las estructuras y tejidos que afecten. De entre las clasificaciones existentes, la realizada por la NEAOP, Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, establece 4 estadios en la evolución de la úlcera, que son: A. Grado I, alteración observable de la piel. Existe un eritema que no recupera su coloración habitual al aliviar la presión durante 30 minutos. Epidermis y dermis afectadas, pero no destruidas. Encontramos cambios en la temperatura de la piel, aumento de temperatura cutánea, en su consistencia, induración o edema, y en las sensaciones, dolor o escozor. B. Grado I, úlcera superficial con erosiones o ampollas y desprendimiento de la piel. Pérdida parcial del grosor de la piel y de su continuidad afectando a la epidermis y la dermis. Se percibe una úlcera superficial con abrasión, flictenas y erosión. C. Grado I, úlceras superficiales abiertas. Pérdida total del grosor de la piel con lesión o necrosis del tejido subcutáneo, dermis e hipodermis, aunque no traspasan la fascia muscular subyacente. Vaina o membrana blanquecina que envuelve los músculos, constituida por fibras de colágeno. Aparece una escara gruesa, de bordes evidentes, negruzcos y muy adheridos. De grado I, úlcera de cráter profundo. Pérdida total del grosor de la piel, que tiene forma de excavación profunda con tunelizaciones, fístulas, trayectos tortuosos y cavernas. La lesión se extiende hacia el interior, donde aparece destrucción muscular, ósea y de estructuras de sostén. Tendones y cápsula articular. Necrosis de tejidos. 96. Plan de actuación ante ancianos /as inmovilizados /as. La situación de inmovilización debería ser incluida dentro del listado de problemas del paciente geriátrico. Una vez valorada la situación de inmovilidad del paciente se realizará un plan de actuaciones que incluya tratamiento de la causa de la inmovilidad. Plan de rehabilitación encaminado al tratamiento de la inmovilidad existente y a evitar su progresión. Uso de ayudas y adaptaciones en el hogar. Prevención de las complicaciones asociadas. Antes de iniciar cualquier tratamiento debe asegurarse un buen control del dolor, hidratación y nutrición. 1. Intervenciones para la prevención de complicaciones relacionadas al síndrome de inmovilidad. A. Riesgo de caídas. Conocer el historial de caídas previas. Evaluar el riesgo de caídas en el paciente teniendo en cuenta su estado mental y nutricional, uso de medicación, marcha, conocimiento sobre prevención de lesiones, habitaciones oscuras, exceso de muebles. Establecer precauciones especiales en pacientes con alto riesgo de lesiones como utilizar barandillas laterales de longitud y altura.
Identificar déficit cognitivo o físico del paciente que pueda aumentar la posibilidad de caídas. En un ambiente dado. Tener presente los efectos adversos de los medicamentos durante la administración de los mismos. B. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Realizar la valoración de riesgo de forma periódica. Realizar cambios posturales y mantener la alineación corporal y fisiológica. Utilizar ácidos grasos hiperoxigenados en las zonas de riesgo de úlceras por presión. Utilizar sistemas de alivio local de la presión, como apósitos hidrocelulares anatómicos. Almohadillas especiales de gel o botines específicos, cuando se dispongan de ellos. Utilizar protectores de codo, almohadillas y taloneras. 97. Realizar cuidados a la piel a todos aquellos pacientes hospitalizados. C. Riesgo de síndrome de desuso. Revisión de fármacos que provoquen estreñimiento, fomentar la ingesta de fibra y de agua. Realizar actividad física regular y reeducación intestinal. Promover un estilo de vida sano, en el que se incluya la actividad física y una alimentación equilibrada, a través de programas de promoción a la salud. D. Riesgo de contracturas articulares. Determinar el rango de movilidad libre, el arco doloroso, los flexos y las articulaciones inestables. Especialmente en cadera, rodilla y tobillo. Movilizar las articulaciones de los miembros superiores e inferiores permitiendo que el paciente inicie el movimiento, otorgando ayuda cuando así se requiera. Realizar cambios posturales vigilando la posición correcta y protegiendo las zonas de presión. E. Riesgo de depresión. Reconocer señales y síntomas de la depresión en las personas mayores, tan pronto como sea posible. Proporcionar a la persona mayor seguridad, aceptación y ánimo en momentos de tensión. Realizar acciones dirigidas a comentar la experiencia de la persona mayor y escucharlas. Expresiones de sentimientos y creencias. F. Riesgo de aislamiento social. Explorar los factores que contribuyen al aislamiento y reducirlos o eliminarlos si es posible. Evaluar posibilidades de ayudar al usuario a incrementar su sociabilidad. Movilizar a familiares, vecinos y amigos para incrementar el contacto social con el usuario a. Explicar a la familia la importancia de su apoyo para lograr un incremento de la movilidad. Demostrar al usuario a que se está disponible a través de la escucha activa. 2. Intervenciones de enfermería para el manejo de complicaciones secundarias al síndrome de inmovilidad. A. Úlceras por presión. 1. Planificar el tratamiento y evaluar su eficacia. Conviene hacer una valoración inicial de las úlceras por presión para comprobar estadio o profundidad. Localización. Área de la superficie, longitud X, anchura, mm2, cm2. Olor. Fístulas, cavernas, tunelización. Exudado. Aspecto del lecho de la herida. Estado de la piel circundante, piel que rodea la herida, y los bordes de la herida. 98. 2. Valorar la localización, la frecuencia y la intensidad del dolor para determinar la presencia de una enfermedad subyacente, la exposición de las terminaciones nerviosas, la eficacia de los cuidados de las lesiones locales y las necesidades psicológicas. 3. Llevar a cabo una revaloración semanal completa para determinar el progreso de la herida y la eficacia del plan de tratamiento. 4. Utilizar jabón neutro en la higiene diaria del paciente. 5. Poner especial atención en los pliegues cutáneos y en los espacios interdigitales, a la hora de aclarar y secar al paciente. 6. No utilizar pomadas ni polvos. 7. Mantener siempre una buena hidratación de la piel. 8. En las zonas de riesgo, siempre que no existan heridas, realizar masajes muy suaves con crema hidratante o aceites. 9. Respecto a la ropa de cama, mantener las sábanas siempre limpias, secas y sin arrugas.
10. Utilizar colchones antiescaras si existe la posibilidad. 11. Realizar cambios posturales frecuentes, cada 3-4 horas. 12. Colocar almohadillado en prominencias o salientes óseos con riesgo de fricción, patucos, etc. 13. En las zonas de presión, pueden colocarse apósitos preventivos. 14. Vigilar sondas, vías, drenajes, evitando la presión constante sobre una zona determinada. 15. Levantar al paciente de la cama y colocarlo en el sillón o silla de ruedas adoptando posturas adecuadas para prevenir el cizallamiento, si no está contraindicado. 3. Intervenciones de educación para la salud. Proveer educación para que aprendan a conllevar la vida en el núcleo familiar. Implicar a la persona mayor y al familiar en la planificación de las estrategias de tratamiento y prevención de las úlceras por presión. Proporcionar información sobre el dolor, el malestar. Otros aspectos de la educación pueden incluir la información facilitada a la persona mayor sobre superficies de apoyo apropiadas, así como la función de los diversos profesionales sanitarios. Colaborar con la persona mayor y sus familiares para concebir e implantar un plan de prevención y tratamiento de las úlceras por presión. 4. Cambios posturales. Los cambios posturales son las diferentes posiciones que debe adoptar el cuerpo y es necesario alternarlas continuamente para la prevención de complicaciones posteriores. Su objetivo es 99. Conseguir una buena alineación de todas las partes del cuerpo y una distribución uniforme del peso corporal. Normalmente, se indican en pacientes encamados, los cuales obtienen, a partir de ellas, los siguientes beneficios. 1. Prevención de úlceras por presión, UP. 2. Evitar la rigidez articular y la pérdida de tono muscular. 3. Facilitar la eliminación de secreciones, la aparición de trombos circulatorios, etc., favoreciendo así, la función cardiovascular y respiratoria. 4. Evitar complicaciones como el estreñimiento, debido a la falta de ejercicio y la inmovilidad, o las infecciones urinarias, cuya aparición se ve favorecida por el encamamiento prolongado y el uso de pañales. Las posiciones corporales más recomendables y utilizadas son: A. Posición de decúbito supino. Usuario / tumbado sobre la espalda, en plano recto y paralelo al suelo, con los brazos y piernas extendidos próximos al cuerpo. Las zonas de presión a las que hay que prestar especial atención son: región occipital, omóplatos, codos, sacro y coxis y talones. Como medidas correctoras, se podrán colocar almohadas en los siguientes lugares. 1. Debajo de la cabeza y hombros. 2. Debajo de la curvatura lumbar. 3. Debajo del muslo para la flexión de las rodillas. 4. En la zona externa del muslo para evitar su rotación. B. Posición de decúbito prono. Usuarios / tumbado boca abajo, sobre el abdomen, en plano recto y paralelo al suelo, con las piernas extendidas y la cabeza girada hacia un lado. Prestar especial atención a la región frontal o frente, orejas, pómulos, región pectoral, genitales masculinos, rodillas y dedos de los pies. En este caso, como medidas correctoras, podemos utilizar almohadas que se colocarán en los siguientes lugares. 1. Debajo de la cabeza. 2. Debajo del abdomen, prevenimos así la hiperextensión de la curvatura lumbar, la dificultad respiratoria y, en el caso de las mujeres, una compresión de las mamas. 3. Dejar que los pies caigan de forma lateral, o bien colocarles una almohada debajo para evitar la presión de los dedos sobre la cama. C. Posición de decúbito lateral. Usuario / tumbado sobre un lateral del cuerpo, en plano recto y paralelo al cuerpo, con una pierna en extensión y otra en flexión. Se debe prestar especial atención a la zona costal, crestas ilíacas, o borde superior del ala del ilion,
hueso palpable de la cadera, y trocánteres, prominencia redondeada. Que algunos huesos largos tienen en sus extremos, orejas, omóplatos, gemelos y maleolos, cada uno de los resaltes óseos, interno y externo, que sobresalen en el tobillo. Medidas correctoras. Colocar almohadas en los siguientes lugares. 1 punto debajo de la cabeza. 2 punto debajo del brazo para que la mano no quede colgando. 3 punto detrás de la espalda para evitar un deslizamiento hacia atrás. 4 punto entre las piernas para evitar que se produzcan roces entre ambas. 100. De posición Fowler o semi-Fowler. Usuario barra asentado en un ángulo de 45° o 30°, con las rodillas flexionadas. Especial atención a los omóplatos, tuberosidades isquiáticas, sacro y coxis. Las medidas correctoras pueden consistir en la colocación de almohadas en 1. Zona lumbar. 2. Bajo los muslos. 3. Bajo los tobillos. 101. Unidad formativa 2. Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio. Código U0120. 1. Planificación del menú de la unidad convivencial. 1.1. Principios de alimentación y nutrición. El conocimiento exhaustivo de los aspectos fundamentales de la alimentación y nutrición humanas. Es fundamental en la labor de la atención domiciliaria, puesto que son uno de los pilares para el mantenimiento y mejora de la salud de los usuarios y de su calidad de vida. El conseguir un adecuado estado nutritivo en las personas dependientes es un objetivo primordial en la atención sociosanitaria de esta población. Alimentarse consiste en la compra, preparación e ingestión de alimentos. Los aspectos positivos que conlleva la alimentación son proporcionar placer, fomentar las relaciones sociales y dar sensación de bienestar y salud a través de una dieta equilibrada. Sin embargo, la alimentación también puede tener aspectos negativos como provocar enfermedades, malnutrición, preocupación económica. Todas las personas desarrollan a lo largo de su vida hábitos definidos relacionados con la alimentación. Por diferentes razones como la religión, la economía personal, factores sociales y gustos personales, las personas tienden a comer unas cosas u otras. Estos hábitos definen el menú que tomamos diariamente. Sin embargo, si solo nos gustan ciertas cosas, la dieta será monótona y nos puede malnutrir. El cuerpo del ser humano es como una máquina. Esta máquina necesita energía para funcionar. A través de los alimentos consigue esa energía. La nutrición es una disciplina científica que estudia y analiza los procesos mediante los cuales nuestro organismo utiliza, transforma e incorpora en sus estructuras una serie de sustancias químicas definidas que forman parte de los alimentos. La dieta es, cómo, cuánto y qué clase de alimentos se deben tomar diariamente para satisfacer las necesidades nutritivas de nuestro organismo. Una nutrición adecuada es la que cubre 1. Los requerimientos de energía a través de la metabolización de nutrientes como los carbohidratos, proteínas y grasas. Estos requerimientos energéticos están relacionados con el gasto metabólico basal, el gasto por la actividad física y el gasto inducido por la dieta. 102. 2. Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las vitaminas y minerales. 3. La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en especial el agua. 4. La ingesta suficiente de fibra dietética. Los objetivos dietéticos se representan mediante diferentes recursos gráficos, uno de ellos es la pirámide de los alimentos. 1.2. Principios anatomofisiológicos de los sistemas digestivo y endocrino. Patología. Más frecuente. Anatomía, fisiología y patología del sistema digestivo. El aparato digestivo es un largo tubo, con ensanchamientos en su trayectoria y con importantes
glándulas asociadas, que se encarga de transformar los alimentos en sustancias simples y fácilmente utilizables por el organismo. Las glándulas asociadas son, las glándulas salivales, el páncreas, el apéndice y el hígado. El tubo digestivo, es un órgano llamado también conducto alimentario o tracto gastrointestinal, comienza en la boca y se extiende hasta el ano. Se divide en, boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Su longitud en el hombre es de 10 a 12 metros, siendo 103, 6 o 7 veces la longitud total del cuerpo. Las partes del tubo digestivo son: A. Boca, es una cavidad recubierta de membrana mucosa 1. Los labios protegen su abertura anterior, las mejillas forman sus paredes laterales, el paladar duro forma su techo anterior y el paladar blando, su techo posterior. La úvula es una proyección carnosa con forma de dedo del paladar blando. El espacio exterior entre los labios y las mejillas y el espacio interior entre los dientes y las encías es el vestíbulo. La lengua es un músculo que ocupa el suelo de la boca. El frenillo lingual es un pliegue de la membrana mucosa que fija la lengua al suelo del paladar y limita su movimiento posterior. Las primeras acciones propias de la digestión se realizan en la boca, pues es donde se mezclan con la saliva y donde se mastican. La descomposición de los alimentos comienza en la boca. Las papilas gustativas situadas en la superficie de la lengua detectan los 4 sabores fundamentales: ácido, amargo, dulces y salado. B. Faringe, es común al aparato digestivo y al aparato respiratorio, ya que es la vía de paso de los alimentos y el aire hacia el estómago y los pulmones, respectivamente. Se subdivide en nasofaringe, parte de las vías respiratorias, orofaringe, posterior a la cavidad oral, y laringofaringe, hipofaringe, continuación hacia el esófago. Su pared presenta 2 capas musculares, cuyas contracciones impulsan los alimentos hacia el esófago. C. Esófago, es un conducto o músculo membranoso que se extiende desde la faringe hasta el estómago. Habitualmente es una cavidad virtual, es decir que sus paredes se encuentran unidas y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio. Su estructura formada por 2 capas de músculos, le permiten la contracción y relajación en sentido descendente del esófago. Estas ondas reciben el nombre de movimientos peristálticos y son las que provocan el avance del alimento hacia el estómago. El esófago es solo una zona de paso del bolo alimenticio, y es la unión de distintos orificios, el bucal, el nasal, los oídos y la laringe. D. Estómago, es un órgano en el que se acumula comida. Varía de forma según la cantidad de alimentos que contenga. Consta de varias partes que son, fundus, cuerpo, antro y píloro. Su 104. Borde menos extenso se denomina curvatura menor y la otra, curvatura mayor. El cardias es el límite entre el esófago y el estómago y el píloro es el límite entre estómago y el intestino delgado. En un individuo mide aproximadamente 25 centímetros del cardias al píloro y el diámetro transverso es de 12 centímetros. Es el encargado de hacer la transformación química ya que los jugos gástricos transforman el bolo alimenticio que anteriormente había sido transformado mecánicamente, desde la boca. En el estómago se realiza la digestión de proteínas y lípidos, grasas, pero no de hidratos de carbono, azúcares. Otras funciones del estómago son la eliminación de la flora bacteriana, que viene con los alimentos por acción del ácido clorhídrico. Intestino delgado, comienza en el duodeno, tras el píloro, y termina en la válvula ileocecal, por la que se une a la primera parte del intestino grueso. Mide de 6 a 7 metros de longitud. En el intestino delgado se absorben los nutrientes de los alimentos ya digeridos. Las porciones
del intestino delgado son, duodeno, yeyuno e ileón. En el duodeno es donde se realiza la mayor absorción de nutrientes contenidos en los alimentos, es decir, el paso de estas sustancias a la sangre para ser usadas en todo el organismo. Presenta numerosas vellosidades intestinales que aumentan la superficie de absorción intestinal de los nutrientes. Al intestino delgado, principalmente al duodeno, se vierten diversas secreciones, como la bilis y el jugo pancreático. Intestino grueso, se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco denominado ciego de donde sale el apéndice vermiforme, se continúa con el colon, ascendente, transverso y descendente, y termina en el recto. Su longitud es variable, entre 120 y 160 centímetros, y su calibre disminuye progresivamente, siendo la porción más estrecha la región donde se une con el recto. La última parte del intestino grueso, no suele sobrepasar los 3 centímetros, mientras que el ciego es de 6 o 7 centímetros. El colon se divide en ascendente, transverso y descendente. La función principal del intestino grueso es la formación de las heces y la reabsorción de agua. Páncreas, es una glándula íntimamente relacionada con el duodeno, es de origen mixto. Segrega hormonas a la sangre para controlar los azúcares y jugo pancreático que se vierte al intestino a través del conducto pancreático, e interviene y facilita la digestión. Sus secreciones son de gran importancia en la digestión de los alimentos. Hígado, es la mayor víscera del cuerpo y se sitúa debajo del diafragma, a la derecha del cuerpo, por encima del estómago, cubriéndolo casi del todo. Pesa alrededor de 1500 gramos. Consta de 4 lóbulos, derecho, izquierdo, caudado y cuadrado. Es uno de los órganos más importantes del cuerpo ya que poseen muchas funciones metabólicas y reguladoras, pero su función digestiva es la producción de la bilis, solución acuosa entra amarilla y verde que contiene sales y pigmentos biliares. Su función es colaborar en la digestión, sobre todo de las grasas, ya que las emulsiona, rompiendo los grandes glóbulos grasos en pequeños, para que 105 tengan mayor superficie y así puedan actuar las enzimas digestivas que digieren las grasas. Las vías biliares son las vías excretoras del hígado, por ellas la bilis es conducida al duodeno. Normalmente salen 2 conductos, derecho e izquierdo, que confluyen entre sí formando un conducto único. El conducto hepático, recibe un conducto más fino, el conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar alojada en la cara visceral de hígado y cuya función es contener la bilis. De la unión del conducto cístico y del hepático se forma el colédoco, que desciende al duodeno, en la que desemboca junto con el conducto pancreático. Fisiología de la digestión. Nuestro organismo necesita energía y nutrientes y los obtiene de los alimentos que ingerimos. Sin embargo, tal y como comemos los principios inmediatos, proteínas, grasas e hidratos de carbono, no los podemos asimilar, por eso es primordial el proceso de la digestión. Las funciones del sistema digestivo son: 1. Ingestión, el alimento se coloca en la boca. Es un proceso voluntario y activo. 2. Impulsión, es el paso de los alimentos, ya comenzados a procesar, bolo alimenticio, hacia porciones contiguas del tubo digestivo. La impulsión se realiza gracias a la existencia de peristalsis, proceso involuntario que consiste en la producción de movimientos alternativos de contracción y relajación producidos por el músculo existente en la pared de las diferentes partes del tubo digestivo. 3. Digestión mecánica, mezclar los alimentos en la boca mediante la lengua, machacarla comida en el estómago o segmentarla en el intestino delgado son los procesos que contribuyen a la digestión mecánica. Esta prepara los alimentos para su posterior degradación por las
Enzimas. 4. Digestión química. Las moléculas de los principios inmediatos son atacadas por enzimas, rompiéndose en unidades cada vez más pequeñas. Estas enzimas se encuentran en diferentes líquidos presentes en el sistema digestivo, en la saliva, en el jugo gástrico, en el jugo pancreático, en los jugos intestinales, etc. Así, en la digestión gastrointestinal es el proceso que se comienza en la boca y se continúa en el estómago e intestino. Para ello, en la boca actúan algunas enzimas, presentes en la saliva como la amilasa salival, que comienza a romper las grandes moléculas de hidratos de carbono. En el estómago, cuando llega el bolo alimenticio se produce un incremento de la secreción gástrica que contiene ácido clorhídrico, agua, sales, enzimas, moco, hormonas, etc. El ácido clorhídrico favorece el pH ácido del jugo gástrico, que es el medio idóneo para que actúen enzimas como la pepsina, que rompe las proteínas de los músculos, carne, estimulando también la producción de una hormona que incrementa la secreción de pancreática y la biliar. 106. 5. Absorción intestinal, consiste en el paso de los nutrientes ya digeridos, en su estado elemental, a la sangre, atravesando la barrera intestinal. La mayor parte se realiza en el duodeno. 6. Eliminación fecal, la mucosa del colon produce gran cantidad de moco para lubricar y proteger la mucosa del posible daño que pueda ejercer a su paso la materia fecal. Además, este moco se adhiere a las heces para facilitar su tránsito. Las heces se forma a partir de los residuos no digeribles y no absorbidos en el intestino delgado, con la finalidad de ser eliminadas al exterior a través del ano. Principales patologías digestivas. A. Lesiones en la boca. Signo de interrogación: serostomía, sequedad de la mucosa de la cavidad oral. Signo de interrogación: estomatitis, inflamación de la mucosa de la boca, en la que aparecen pequeñas ulceraciones, heridas, dolorosas, sensación de quemazón, formación de vesículas en la unión de los labios y la mucosa. Signo de interrogación: gingivitis, inflamación de las encías, que pueden sangrar con facilidad e hinchazón de los espacios interdentarios. Signo de interrogación: glositis, inflamación de la lengua. Signo de interrogación: halitosis, mal aliento. Signo de interrogación: sialorrea, aumento de producción de la saliva. B. Lesiones del esófago. Signo de interrogación: disfagia, dificultad para deglutir. Signo de interrogación: regurgitación, retorno de la ingesta en dirección contraria, especialmente la emisión de líquidos o sólidos por la boca, procedentes del esófago o del estómago. Signo de interrogación: pirosis, sensación de ardor que sube del estómago a la faringe con eructos agrios, debido a una dispepsia ácida. Signo de interrogación: esofagitis, inflamación de la mucosa que reviste el esófago. Signo de interrogación: varices esofágicas, dilataciones de las venas de las paredes del esófago y en ocasiones, de la parte alta del estómago. En su gran mayoría se producen en pacientes con cirrosis hepática, con hipertensión portal, de la arteria porta hepática, y en algunos casos por trombosis de las venas esplénicas, del bazo. C. Lesiones del estómago. 107. Signo de interrogación: gastritis, inflamación de la mucosa del estómago que se suele presentar con anorexia o falta de apetito, sensación de plenitud y malestar, náuseas y vómitos. Signo de interrogación: úlcera péptica, es una alteración de la mucosa gástrica con heridas o lesiones. Las más frecuentes son las que afectan a personas mayores de 50 años. Signo de interrogación: cáncer de estómago, neoplasia maligna que puede desarrollarse en cualquier parte del estómago y extenderse a tejidos contiguos, alcanzando los ganglios linfáticos de esa zona y
pasar a otros órganos abdominales o a través de la circulación sanguínea llegar a los pulmones y a los huesos. D. Lesiones en el intestino. Signo de interrogación: colitis ulcerosa, lesiones de tipo inflamatorio intestinales en las que se ulcera la mucosa y hace más fácil el sangrado. Cuando la lesión avanza, la mucosa del intestino se vuelve engrosada y edematosa y se forman cicatrices. El colon puede perder su elasticidad y su capacidad de absorción, originando anorexia, pérdida de peso, malestar y diarreas. Signo de interrogación: hemorroides, son dilataciones del plexo venoso hemorroidal. Pueden ser internas, por dentro del ano, o externas, por fuera del ano. Signo de interrogación: estreñimiento, evacuación poco frecuente o difícil de las heces. Se puede originar por una disminución de la motilidad del colon o por retención de heces en el colon inferior o en el recto. En cualquier caso, como parte del agua se reabsorbe en el colon, cuanto más tiempo estén las heces en el colon, mayor será la reabsorción de agua y más secas se volverán, haciendo más difícil su expulsión por el ano. El estreñimiento se identifica cuando se defecan heces duras y bien formadas o con poca frecuencia, o por tener sensación de presión rectal o experimentar tensión en la defecación. Si se mantienen mucho tiempo las heces en el colon, se puede producir la impactación fecal y fecalomas que son difíciles de extraer. Lesiones en las glándulas anejas del sistema digestivo. Signo de interrogación: apendicitis, inflamación y barra o infección del apéndice vermiforme, situado junto al ciego. Puede ser aguda y crónica. Signo de interrogación: hepatitis víricas, la hepatitis es una inflamación aguda o crónica del hígado, que puede deberse a un virus, a una reacción química o farmacológica o al abuso de alcohol. También puede ser secundaria a otros procesos patológicos. Por ahora, las hepatitis víricas se deben a uno de los siguientes virus. Signo de interrogación: hepatitis A, transmisión oral fecal, normalmente por alimentos y aguas contaminadas. 108. Signo de interrogación: hepatitis B, es una de las formas más graves. Puede transmitirse por vía perinatalia, través de agujas, objetos punzantes, relaciones sexuales, administración intravenosa de fármacos, diálisis y transfusión de sangre. Signo de interrogación: hepatitis C, puede transmitirse por pinchazos con agujas, objetos punzantes, administración intravenosa de fármacos o drogas, transfusión de sangre, así como por medios no identificados hasta el momento actual. Signo de interrogación: hepatitis E, se transmite a través de la contaminación fecal de las aguas, principalmente en los países en vías de desarrollo. Anatomía del sistema endocrino. El sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que liberan un tipo de sustancias llamado hormonas. Los órganos endocrinos también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas, debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo, mientras que las glándulas exocrinas liberan sus secreciones sobre la superficie interna o externa de los tejidos cutáneos, la mucosa del estómago o el revestimiento de los conductos pancreáticos. Las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas regulan el crecimiento, desarrollo y las funciones de muchos tejidos, y coordinan los procesos metabólicos del organismo. Los órganos que conforman el sistema endocrino son hipófisis, hipotálamo, glándulas suprarrenales, tiroides, paratiroides, ovarios, testículos y páncreas. Principales patologías del sistema endocrino. A. Tiroides, cuando esta glándula no existe o funciona escasamente, se habla de hipotiroidismo. Si se trata de una ausencia, se presenta una condición conocida como cretinismo, la cual provoca retraso mental y enanismo. En caso de existir un funcionamiento incompleto, se produce aumento de peso,
falta de energía y también un retardo en la capacidad mental. Por 109. El contrario, cuando la actividad de la tiroides es excesiva se habla de hipertiroidismo, cuyos síntomas característicos son la exoftalmia, ojos saltones, pronunciada pérdida de peso, nerviosismo, irritabilidad y, en ocasiones, problemas cardíacos. B. Paratiroides. Cuando se produce hiperparatiroidismo, aumenta la cantidad de calcio que circula por la corriente sanguínea, lo que también se aprecia en la orina, la cual puede registrar índices enormemente elevados de este elemento. Esto puede derivar en la formación de cálculos en los riñones y una pérdida del calcio de los huesos. Si se produce el fenómeno inverso, es decir hipoparatiroidismo, la disminución del calcio en la sangre y el aumento del fósforo provocan tetania, patología que se caracteriza por la dificultad en la contracción muscular, sensación de adormecimiento en las extremidades y calambres. C. Páncreas, diabetes mellitus. La diabetes es una enfermedad debida a la insuficiente disponibilidad de insulina, hormona segregada por el páncreas y responsable del control de la glucosa en sangre. Al haber un exceso de azúcar en la sangre, por falta de insulina, los músculos no dan abasto para utilizar la glucosa, produciéndose un incremento de la misma en la orina, glucosuria. En general la diabetes se caracteriza por 3 síntomas. 1. Polidipsia, mucha sed. 2. Poliuria, mucha orina. 3. Polifagia, mucha hambre. Existen diferentes tipos de diabetes. 1. Diabetes mellitus insulinodependiente, tipo I. A este tipo de pacientes se les debe administrar insulina de forma exógena, ya que la que produce no funciona o la produce en cifras insuficientes. 2. Diabetes mellitus no insulinodependiente, tipo I. El usuario tiene un déficit relativo de insulina, pues hay una incapacidad para que la insulina llegue a la sangre y sea transportada al lugar donde es requerida para regular el metabolismo y aprovechamiento de la glucosa. 3. Diabetes asociada a ciertas situaciones o síndromes, se observa en individuos que desarrollan altos niveles de glucosa como consecuencia de otras enfermedades o como consecuencia de tratamientos medicamentosos, por ejemplo, algunas clases de diuréticos, medicamentos que facilitan e incrementan la eliminación de la orina. 4. Diabetes mellitus gestacional, comienza en el embarazo peor, a veces, persiste una vez concluido el periodo gestacional y si esto ocurre debe ser reevaluada para clasificar qué tipo de diabetes presenta. D. Cápsulas suprarrenales, la excesiva función de las suprarrenales da origen a la enfermedad de Cushing, que puede deberse a un superávit de hormonas esteroides, como el cortisol, o a 110. Un fallo en la hipófisis. Es típica de los adultos, y se caracteriza por una obesidad evidente en la cara, tórax y abdomen, además de piel punteada, contusiones en las extremidades, presión alta e insuficiencia cardíaca. Afecciones de ovarios y testículos. Estos órganos pueden sufrir alteraciones como consecuencia de un mal funcionamiento de la hipófisis o bien de sus propias glándulas. En el caso de los hombres, la disminución en la función del testículo causa el hipogonadismo masculino, ausencia de vello en cara y cuerpo, tono de voz agudo, escaso desarrollo muscular y genitales de diminuto tamaño. Para las mujeres, las alteraciones de las glándulas sexuales están muy ligadas a los trastornos de los ciclos menstruales, ya que estos son efecto de las hormonas. El principal síntoma de cualquier disfunción en la producción de hormonas sexuales es la irregularidad de los periodos menstruales o su ausencia, anomalía que en este último caso se llama amenorrea. 1.3. Conceptos de alimentación y nutrición. Los alimentos. Clasificación funcional.
Para empezar este apartado, es necesario explicar una serie de conceptos importantes que ayudarán a su comprensión. Denominamos metabolismo al conjunto de procesos físicos y químicos que el organismo realiza y que generan y consumen energía, tales como la respiración, la circulación sanguínea, la digestión y la eliminación de desechos, por la micción y la defecación, entre otros. Así, gracias al metabolismo, nuestro organismo transforma las sustancias que toma del exterior y las descompone y asimila, las transforma por medio de reacciones bioquímicas, para que puedan ser utilizadas por las células que, de esta forma, logran mantenerse con vida. El metabolismo comprende dos tipos de reacciones, las catabólicas y las anabólicas. A. Las reacciones anabólicas son procesos en los que sustancias más simples se convierten en compuestos más complejos, consumen energía. B. Las reacciones catabólicas son procesos en los que las sustancias complejas son transformadas en otras más simples, producen energía. Llamamos metabolismo basal a la energía que necesita el organismo para mantener sus funciones vitales en estado de absoluto reposo. Alimentación es tan solo la forma y manera de proporcionar al cuerpo humano unas sustancias que son indispensables. La alimentación es la consecuencia de una serie de actividades conscientes y voluntarias en virtud de las cuales el ser humano se proporcionan sustancias aptas para su consumo, las modifica partiéndolas, 111, cociéndolas, etc. Y acaba introduciéndolas en la boca, masticándolas y deglutiéndolas también de modo voluntario y consciente. El hecho de que este acto sea voluntario y consciente quiere decir que es influenciable por la cultura, situación económica, social, estado físico, mental, etc. Los alimentos son digeridos en el aparato digestivo transformándose en sustancias nutritivas que son absorbidas y luego transportadas a los tejidos y utilizadas por estos. Estos pasos se realizan de manera involuntaria e inconsciente. Esta actividad involuntaria es ya la nutrición. Se entiende pues por nutrición el conjunto de procesos merced a los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos. Estas sustancias químicas constituyen los materiales necesarios y esenciales para el mantenimiento de la vida. Se trata de una actividad inconsciente e involuntaria. Este conjunto de procesos se encuentra afectado fundamentalmente por patologías concretas y algo por los procesos propios del envejecimiento. Los nutrientes se agrupan de la siguiente forma. A. Macronutrientes, son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. 1. Hidratos de carbono, también llamados carbohidratos, glúcidos o azúcares, nos proporcionan la energía necesaria para desarrollar todas las actividades diarias. Se encuentran en los cereales, maíz, trigo, arroz, sorgo y sus productos, harinas, pastas, tubérculos o verduras, patata, apio, batata, plátano, azúcar, blanca o morena, miel, grano, lentejas. 2. Lípidos o grasas, son la fuente más concentrada de energía para el organismo. También participan en otras funciones, como formar parte de los tejidos del cuerpo y de algunas vitaminas y hormonas. Se dividen en signo de interrogación saturados, de origen animal. Son los más perjudiciales por su relación con enfermedades cardiovasculares. Están en mantequillas, grasas de carne. Signo de interrogación insaturados, de origen vegetal y en el pescado azul. Beneficiosos para la salud. Monoinsaturados, reducen el colesterol. Ácido oleico, en aceite de oliva. Frutos secos, aguacate. Signo de interrogación poliinsaturados, ácidos grasos omega 3, en pescados azules, sardina, atún, salmón, y omega 6, en semillas de girasol, germen de trigo, sésamo, nueces, soja, maíz y sus aceites.
3. Proteínas, son los elementos necesarios para la construcción y mantenimiento de las estructuras corporales. También pueden tener función energética. Se encuentran en las carnes, pescados, mariscos, crustáceos, huevos, leche, quesos, embutidos, mortadela, salchichas, salchichón, leguminosas como alubias, guisantes, lentejas. 112.